Muy bien, buenas tardes. Soy el doctor Juan Zucca Jordán del Hospital Guillermo Almenara y en la reunión de hoy vamos a desarrollar lo que es enfermedades del pericardio. Bueno, el pericardio es una estructura anatómica que ya seguramente en sus estudios de anatomía la han llevado con mucho más detenimiento, ¿no? Tiene dos componentes, un pericardio visceral y un pericardio parietal. Y entre las muchas funciones que tiene está que limita la tensión cardíaca, facilita el acoplamiento e interacción entre las cavidades cardíacas, permite mantener la relación presión-volumen y el gasto cardíaco de las cavidades, mantiene la geometría del ventrículo izquierdo, también tiene funciones de lubricación, equilibrio de las fuerzas gravitacionales e hidrostáticas, y se le atribuyen también funciones inmunológicas, ¿no? Como barrera para impedir también el paso de probables agentes infecciosos. Como ven, son muchas las funciones del pericardio. Sin embargo, así como tiene muchas funciones, también es pasible de muchas agresiones y generalmente de amplio, como ustedes ven, de tipo infeccioso, traumáticas, autoinmunes, metabólicas, en fin. Entonces, puede pues sufrir agresiones esta estructura anatómica por todas estas condiciones, ¿no? La pericarditis aguda, que es la entidad más frecuente en la que se ve afectada, en la mayor parte de casos está relacionado a un tema idiopático, es decir, no se conoce una causa exacta de ello, ¿no? Aunque se dice de que la gran mayoría proviene de causas víricas, ¿no? Están relacionados a temas virales, y entre ellos la presencia de Coxsackie, influenza. En nuestro medio, desgraciadamente, por las condiciones de salubridad, todos sabemos la importancia, de la tuberculosis, ¿no? En nuestro medio, ya situación superada en otros países, pero en nuestro medio todavía la tuberculosis explica muchas de las causas que puede tener la pericarditis aguda. No nos olvidemos también del VIH. El VIH también condiciona la aparición de pericarditis. También podemos tener, en estos tiempos de inseguridad, de violencia, muchas están asociadas a los temas de traumatismos, ¿no? Sobre todo las heridas con armas punzocortantes, penetrantes, en la región del tórax, que puede originar una pericarditis de tipo traumática. Y las relacionadas con las terapias, fundamentalmente como radioterapia, sobre todo las que se llevan a cabo sobre la parte torácica, ¿no? Que tienen también una amplia etiología en lo que es la pericarditis aguda. Otro campo importante de pericarditis está explicado por los fenómenos neoplásicos, ¿no? Los fenómenos neoplásicos, la afectación sobre todo de tumoraciones de mama y de pulmón, que terminan también complicando la situación de estos pacientes y llevándolos a cuadros de pericarditis. Otro tema muy importante es el tema de las enfermedades autoinmunes, el lupus, vasculitis, que también están muy asociados a estos cuadros de pericarditis. Dentro de las metabólicas, la uremia, aunque con el tema de las diálisis, esto ha pasado un poco a un segundo plano, ¿no? Pero de todas maneras existe una explicación de pericarditis con este tipo de pacientes con enfermedad renal. También hay fármacos que nos pueden llevar a desarrollar pericarditis. Hay una larga lista, amiodarona, isoniazidas, ciclofosfamidas, procainamida, son fármacos que están relacionados con la posible aparición de pericarditis. Y en el tema del postinfarto, el síndrome de Dressler, que es que ya no es tan frecuente, pero que también en algunas oportunidades se puede dar. Ahora con las terapias de reperfusión temprana, prácticamente ya estos síndromes postinfarto de pericarditis ya se ve mucho menos, ¿no? El síndrome de Dressler generalmente aparece en forma tardía, postinfarto,
Pero como les dije, ya con las terapias de reperfusión que están vigentes, ya no es tan, digamos, tan alta la casuística, ¿no? Entonces, como ven, miren, en la pericarditis podemos encontrar múltiples etiologías y vamos a ir un poco a la presentación ahora. Este es un cuadro, como les dije, un poco el resumen de lo que hemos venido viendo. Fisiopatológicamente, ¿qué tenemos? Primero se producen fenómenos de vasodilatación, se produce ahí una suerte de fenómenos de trasvase con células bajas de proteínas. Luego ya estas comienzan, digamos, a acumular toda una serie de células polimorfonucleares y finalmente ya se produce un exudado leucocitario, ¿no? Que es el que finalmente comienza a formar unas comienza a tener preponderancia como un aumento de entrada de líquido exudativo, depósitos de fibrina, se forman las adherencias y finalmente tenemos ya una inflamación aguda y engrosamiento del pericardio. ¿Cómo diagnosticamos pericarditis? Hay 4 criterios que son muy importantes para el diagnóstico de pericarditis. El primero tiene que ver con el dolor torácico, que es un dolor torácico en naturaleza pleurítico, que puede estar ubicado en la región retroesternal o precordial izquierda y que tiene irradiación hacia la zona del trapecio. Este es un cuadro que empeora cuando el paciente se echa, ¿no? Está en decúbito supino y también cuando hace una inspiración profunda. Y mejora cuando se inclina hacia adelante y expira, ¿no? Porque permite, digamos, la separación de ambas de las membranas que cubren el pericardio. Luego tenemos el roce pericárdico, ¿no? Que está descrito como un ruido áspero que se oculta con la membrana del estetoscopio en el borde externar izquierdo, con el paciente inclinado hacia adelante y en expiración profunda. El tercer criterio está dado por las alteraciones electrocardiográficas. Vamos a encontrar una elevación cóncava difusa del segmento ST con un descenso del segmento PR. Y finalmente, el derrame pericárdico, que puede ser un derrame pericárdico que aparece, ¿no? O sea, que no estaba, o que empeoró, en que muestra un empeoramiento de un derrame previo. Entonces, no se olviden estos 4 criterios. Hay un criterio que está relacionado al dolor torácico, un criterio que tiene que ver con el roce pericárdico, uno con las alteraciones electrocardiográficas y otro con la presencia o el empeoramiento de un derrame pericárdico previo, ¿no? Entonces, tener 2 de estos 4 criterios nos ubican en el diagnóstico de pericarditis aguda. ¿Cómo es el electro en la pericarditis? Tiene, digamos, algunas características especiales y en la práctica, sobre todo, suele ser confundido con un infarto ST elevado, ¿no? Generalmente es el principal problema que tenemos, ¿no? Podemos confundirlo con un IMST elevado. Más aún si tenemos que clínicamente el cuadro de un paciente con pericarditis es un cuadro de dolor torácico, ¿no? Con características muy similares al dolor que puede presentarse por un síndrome coronario agudo. Entonces, es motivo de hacer un buen diagnóstico diferencial. Sin embargo, felizmente hay algunas, digamos, características del electro en pericarditis que nos pueden orientar más hacia el diagnóstico. Generalmente vamos a tener una elevación cóncava del segmento ST que generalmente no está ni en B1 ni en ABR. Generalmente lo vamos a encontrar a partir de B2. Generalmente esta elevación no compromete ABR ni B1. Y luego vamos a encontrar la depresión del PR, ¿no? Vamos aquí, por ejemplo, en la derivada 2, si ustedes aprecian, van a encontrar, ¿no?, un PR deprimido, ¿no? Generalmente hay algo que no sucede en un IMA-ST elevado. En el IMA-ST elevado lo que vamos a tener
es generalmente elevación, un IMA ST elevado, elevación del segmento ST en las caras que comprometen el infarto, ¿no? En las caras que están dañadas por el infarto. Y vamos a obtener lo que se llama la imagen en espejo. Vamos a encontrar infradesnivel en las zonas que están alejadas del infarto. No sé si ustedes ya han hecho electro de infartos o todavía. Un poco, ¿no? Bueno, entonces cuando vean un electro de un infarto IMA ST elevado, van a encontrar elevación del ST en las derivadas que están afectadas por el infarto e infradesnivel en las derivadas que se alejan del infarto. Eso se llama la imagen especular o imagen en espejo. Eso lo van a ver en los IMA ST elevados. No lo van a ver en un electro con pericarditis, como ven ustedes acá, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo pues un IMA ST elevado en la cara inferior, ¿qué derivadas estarían afectadas, doctora? Disculpe que las señale, sino que no las conozco por nombre. Muy bien. En un IMA ST elevado de cara inferior, ¿cuáles las derivadas están comprometidas? ¿Cómo le ponen nombre y apellido a un infarto ustedes? Ustedes, IMA ST elevado, ¿de qué caras están representadas por la cara inferior? ¿Qué derivadas representan cara inferior? 2, 3 y ABF, ¿no es cierto? Entonces tengo que tener... Eso, por ejemplo, generalmente pasa en el IMA ST elevado. No, es muy difícil que eso suceda en un electro de pericarditis, que ustedes ven que la elevación se da en precordiales, ¿ya? Una elevación difusa en precordiales. En cambio, cuando es un IMA ST elevado, está más afectadas, digamos, determinadas las caras que representan, ¿no? Y la cara lateral, doctora, disculpe que la señale, ¿qué derivadas están comprometidas en la cara lateral? Recuerden, 1, ABL, B5 y B6. ¿Ya? Si no, ¿cómo saben que es un IMA ST elevado de cara lateral, cara inferior? Tienen que recordar las derivadas. Y la cara anteroseptal, ¿por quién está dada? De B1 a B4, ¿no es cierto? Muy bien, eso tienen que acordarse, porque si no, ¿cómo le ponen, cómo van a saber ponerle el nombre y apellido al infarto, ¿no? Porque ustedes van a decir, es un IMA ST elevado de cara inferior, de cara lateral, de cara anteroseptal. También hay combinaciones, ¿no? Cara inferolateral, ¿no? Entonces, muy bien, recuerden eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el electro en pericarditis van a encontrar más bien una elevación difusa, ¿ya? Y la depresión del PR, generalmente en 2, que no van a encontrarlo en un IMA ST elevado, ¿ya? No lo van a encontrar en un IMA ST elevado. Hay también una llamada secuencia en el electro de pericarditis, ¿ya? El electro de pericarditis, pero no toda esta secuencia se da, ¿ya? No en todos los pacientes se da esta secuencia, ¿ya? Es más, a veces pueden tener solamente una fase, a veces pueden tener 2, en fin. ¿Ya? Se habla que en una primera fase se produce esta elevación difusa, cóncava del segmento ST. En una segunda fase se daría una normalización de las alteraciones del segmento ST y un aplanamiento, como ustedes ven, generalizado de la onda T. Miren, acá estaba, ¿no? Y acá la tienen casi aplanada. Después pasaría por una tercera fase, que sería la inversión de las ondas T. Y luego una fase 4, que ya es la normalización de la onda T, y el electrocardiograma retorna a una fase normal. Entonces, lo que pasa en un electro en pericarditis, como le digo, no necesariamente pasan las 4 fases, ¿ya? Este es un cuadrito donde está un poco resumido lo que hemos venido comentando, ¿no? En la pericarditis hay una elevación difusa del ST, ¿no? En cambio, en el IMA ST elevado, la elevación es más localizada, ¿no? Generalmente afecta a determinadas caras, por eso estábamos repasando un poco la localización topográfica, ¿no? En la pericarditis van a encontrar un electro con un segmento PR en descenso, ¿no? Y en el infarto es muy raro eso, ¿no? En los cambios evolutivos, en la pericarditis, aparentemente se pueden dar 4 fases, ¿no? En el infarto pasamos generalmente de una T negativa a una elevación del ST o, en fin, o al desarrollo de ondas Q, ¿no? Las características del dolor, esto realmente no hay mucha diferencia, nos puede llevar un poquito a confusión. Y
La fiebre, que es frecuente en días previos o en forma simultánea en la pericarditis aguda, y en el infarto sí se produce generalmente días posteriores al infarto. No va, muy difícil que vaya fiebre e infarto juntos. Generalmente ya es una manifestación posterior si es que se presentara, ¿no? Entonces, algunas cosas que nos pueden ayudar a diferenciar lo que son características de un electro de pericarditis y un electro de infarto. Bien, entonces hecho el diagnóstico, recuerden que tienen que tener en cuenta los criterios, 2 de 4 criterios. Pasamos a la clasificación. ¿Cómo se clasifica la pericarditis aguda? Por su duración, podemos clasificarla en aguda, aquel primer episodio con una duración menor a 4 a 6 semanas. Luego tenemos la pericarditis aguda, la pericarditis incesante, aquella que persiste durante más de 4 a 6 semanas, pero que dura menos de 3 meses, ¿no? La crónica es aquella que tiene una clínica persistente por más de 3 meses, y la recurrente es un nuevo episodio de pericarditis después que el paciente estuvo libre de síntomas durante 4 a 6 semanas, ¿no? Después de 4 a 6 semanas que no ha tenido síntomas, vuelve un nuevo episodio, a eso le llamamos una pericarditis recurrente. ¿Cuál es el tratamiento de la pericarditis aguda? ¿No? Fundamentalmente está dado por AINES, ¿ya? AINES. Y entre ellos ustedes pueden escoger el ibuprofeno. También hay otra alternativa que es usar aspirina, ¿no? La aspirina. La indometacina ya no es muy recomendable, realmente hay que tener mucho cuidado al administrar, es preferible que no la utilicen. Puede ser un AINES, puede ser aspirina, ¿no? También puede ser naproxeno. Y en los casos en donde no haya respuesta, donde no disminuya, digamos, la sintomatología del paciente, ni con AINES ni con aspirina pueden agregar colchicina, ¿ya? Pueden agregar colchicina. Los corticoides, mucho cuidado, porque hemos dicho que la gran mayoría de la etiología de las pericarditis están relacionados a temas virales. Entonces, administrar un corticoide puede ser mucho más contraproducente, ¿no? Entonces, mucho cuidado en ese aspecto. Solamente aseguren pues cuando haya un componente de alguna enfermedad de tejido conectivo, ¿no? Pero si no, los corticoides hay que usarlos, digamos, de preferencia no utilizarlos, ¿no? Luego ya en casos mucho más severos hay la posibilidad del uso de inmunosupresores, pero ya como les dije, estas son situaciones de uso muy, muy especial, ¿no? Lo ideal es usar un AINES o aspirina. Si no responde, agregarle colchicina, y es muy importante el reposo físico, ¿no? El descanso de la persona que está afectada por pericarditis. Bueno, en cuanto, digamos, al algoritmo, esta es una secuencia más o menos de algunos factores que me pueden indicar un mal pronóstico, ¿no? Paciente con fiebre mayor de 38, alguna evidencia de un derrame pericárdico importante que puede ir hacia taponamiento, esto vamos a hablar después. Pacientes inmunodeprimidos, pericarditis por traumatismos, ¿no? Ya hemos hablado de este tipo de situaciones por heridas penetrantes torácicas, en fin, estas son situaciones que tenemos que tener cuidado porque pueden llevar a un mal pronóstico en este tipo de pacientes. Bueno, hablábamos de la pericarditis recurrente, ¿no? Aquella que se presenta nuevamente después que un paciente tuvo un periodo de 4 a 6 semanas, digamos, asintomático, ¿no? Puede presentarse hasta un 30% de pacientes que ya han tenido un episodio previo de pericarditis. Hay que tener el tratamiento con AINES hasta normalizar la PCR, y hay que asociar colchicina hasta por lo menos 6 meses para evitar una nueva recurrencia. Importante la restricción del ejercicio. Si nuestro paciente es deportista, inclusive se le prescribe hasta por 3 meses la restricción del ejercicio. Y en caso de que no responda, se puede iniciar corticoides a dosis baja, siendo una escala de retiro progresivo. Como les dije, ya el tema de inmunosupresores entra ya en una etapa, digamos, como última línea, ¿no?, de tratamiento. Entonces, un poco para que vayan fijando los conceptos, la primera línea de tratamiento está dada por un AINE o aspirina.
le pueden agregar colchicina y lo más importante es el reposo del paciente. Si no responde y no hay contraindicación para el uso de corticoides, ingresamos con dosis bajas de corticoides, y si no, ya tendríamos que pensar en agregar inmunosupresores, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora del tema de derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. En el caso del derrame pericárdico no existe una presentación clínica propia del derrame pericárdico, sino que este va a depender de la patología que lo esté generando, ¿no? Pues los derrames pericárdicos, como hemos dicho, pueden estar asociados a cuadros sépticos, ser una manifestación de una neoplasia, ¿no? Y también es importante la velocidad con que se instauran y el volumen que, tiene el derrame pericárdico. De ahí podemos entrar en un riesgo ya de una situación más crítica como es el taponamiento cardíaco. Si el derrame pericárdico es bastante importante, podemos encontrar cuadros clínicos muy variables, que parten desde la disnea, que es el síntoma más frecuente, más común, ortopnea, dolor torácico, clínica de bajo gasto, y en situaciones ya donde hay una cantidad de líquido bastante importante, pueden haber disfagia o disfonía por compresión de estructuras, ¿no? Y síntomas específicos como anorexia y palpitaciones. El derrame pericárdico lo podemos, apreciar y cuantificar a través del ecocardiograma, del que vamos a hablar un poco más adelante. Mayormente va a comenzar, como les dije, con algún tipo de sintomatología inespecífica, pero conforme vaya aumentando, ¿no? Se vaya, volviendo de una magnitud mayor, entonces podemos encontrar estas sintomatologías, disnea de ejercicio, ortopnea, dolor torácico, en fin. Mucho cuidado porque el derrame pericárdico pues, puede ser el paso anterior a llevar a un paciente a taponamiento cardíaco, y como ustedes ven, un buen porcentaje de pacientes con derrame pericárdico pueden terminar en taponamiento cardíaco, ¿no? Fisiopatológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Se produce un derrame pericárdico, este va a aumentar la presión intrapericárdica, hay una compresión de las cámaras cardíacas, esto limita el llenado de los ventrículos, y al estar limitado el llenado ventricular va a suceder una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Una disminución del gasto cardíaco, y esto nos lleva a hipotensión, que es un signo de muy mal pronóstico de un paciente con derrame pericárdico. Un paciente que ya se hipotensa me está diciendo que su compromiso es bastante importante, ¿no? Y también podemos tener que hay un aumento en la presión de las cámaras cardíacas, originar congestión periférica y todos, los signos que esto conlleva, ¿no? Edema, ascitis, ingurgitación yugular, ¿no? Y se activa finalmente el sistema simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona para hacer vasoconstricción como un mecanismo inicialmente compensador. Pero ustedes saben que los mecanismos compensadores terminan a veces siendo perjudiciales al final. Bueno, en el ecocardiograma vamos a encontrar, nos va a permitir confirmar el diagnóstico. Como les dije, es muy importante el ecocardiograma, nos va a permitir cuantificar y ver qué estructuras o qué tan comprometido están las estructuras por la acumulación de líquido. En el electrocardiograma, en los derrames pericárdicos, ustedes van a encontrar lo que se llama la alternancia eléctrica, ¿no? Hay unos cambios de voltaje, por momentos van a encontrar voltajes pequeños, otros voltajes grandes, voltaje pequeño, y esto se debe al movimiento que hace el corazón dentro del volumen, ¿no? Dentro del líquido, ¿no? El corazón oscila prácticamente en ese líquido, y entonces se producen estos cambios que se llaman alternancia eléctrica, ¿no? Y eso también tiene que ver porque el eje, ¿no? El eje resultante del movimiento en el corazón va variando y va originando esto que se llama la alternancia eléctrica, que es una característica muy propia en los pacientes con derrame pericárdico, ¿no? Una característica electrocardiográfica bastante importante.
¿Cómo clasificamos el derrame pericárdico? Bueno, por el tiempo de evolución lo podemos clasificar en agudo, subagudo o crónico, si es mayor de 3 meses. Según su composición, podemos hablar de un trasudado, ¿no? Según la composición del mismo, como ustedes ven aquí, ¿no? Ya se hace el estudio del mismo, o un exudado. Pero acá lo más importante es que mediante el ecocardiograma podemos determinar si el derrame es leve, moderado o grave, ¿no? Leve si la medición por ecocardiograma me da menos de 10 milímetros, moderado si me da de 10 a 20 milímetros y grave si es mayor de 20 milímetros. Esto sí es importante que lo recuerden porque es el hallazgo o la contribución electrocardiográfica más importante, ¿ya? Menos de 10 leve, de 10 a 20 moderado y grave mayor de 20 milímetros. Bueno, aquí tienen cómo se puede, digamos, hacer las mediciones, las cuantificaciones a través del ecocardiograma, ¿no? Buscamos localizar el derrame pericárdico, cuantificar el líquido, hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Para ver que no haya una confusión con grasa epicárdica, con otro tipo de derrame, como el derrame pleural, y ver qué posibilidad o qué probabilidad tiene este derrame pericárdico en convertirse en un taponamiento cardíaco, ¿no? Y también el ecocardiograma nos puede servir como guía, ¿no? Si queremos hacer la pericardiocentesis, la hacemos guiada con el ecocardiograma y eso es de muchísima ayuda porque nos permite tener un margen mayor de seguridad y no perforar ventrículo, que es digamos, una complicación bastante grave si se llega a hacer, ¿no? Entonces el ecocardiograma en lo que es un derrame pericárdico nos ayuda en muchísimas cosas, como ustedes ven, no solamente en detección, diagnóstico, compromiso hemodinámico, sino también en la parte terapéutica nos da un apoyo importante. Bueno, el tratamiento del derrame pericárdico fundamentalmente está dirigido a la patología de fondo, ¿no? A tratar de combatir la patología de fondo que originó el derrame pericárdico. Se recomienda también el uso de, igual que en la pericarditis aguda, ¿no? Aspirina, AINES, colchicina, ¿no? Y ya en los casos, digamos, de un derrame ya grave o importante, está indicada la pericardiocentesis o cirugía cardíaca en el taponamiento cardíaco si es que ya esto se produce, ¿no? Como ustedes ven, los niveles y los niveles de recomendación son 1, ¿no? O sea, con evidencia científica importante. ¿Qué podemos encontrar desde el punto de vista de signos y síntomas clínicos en un paciente con, ahora nos vamos ya al taponamiento cardíaco, ¿no? Ya el taponamiento cardíaco es la compresión cardíaca extrínseca, ya el derrame se volvió muy importante, puede estar acumulado líquido, pus, sangre, en fin, en la cavidad pericárdica. ¿Y qué vamos a encontrar en nuestro paciente? Vamos a encontrar hipotensión, porque hemos visto cae el gasto cardíaco, hay una limitación en el llenado de las cámaras cardíacas, ventrículo izquierdo no se llena bien, cae el gasto cardíaco y se produce hipotensión. El poco volumen fijo que queda en el ventrículo trata de ser manejado con más eficiencia a través de una taquicardia, ¿no? Vamos a encontrar pacientes con hipotensión pero taquicárdicos. Van a encontrar aumento de la presión venosa yugular, disminución de los ruidos cardíacos por el alejamiento de la presencia del líquido que va a alejar al tórax del corazón, el llamado pulso paradójico, del que vamos a hablar un poco más adelante, que es la disminución exagerada en más de 10 milímetros de mercurio del pulso en inspiración, disnea, ortopnea y clínicas de bajo gasto, como pueden ver por el compromiso en el llenado y la caída del gasto cardíaco. Entonces, fisiopatológicamente teníamos un derrame pericárdico que ha ido incrementando la presión dentro de la cavidad. Hay una restricción al llenado de cavidades, aumenta la presión en las cámaras cardíacas, cae el gasto cardíaco, paciente entra en hipotensión y con sintomatología de congestión periférica. Bueno, las patologías que están más asociadas a taponamiento cardíaco,
hemos visto enfermedades neoplásicas, VIH, en fin. Puede haber un derrame pericárdico postraumático, ya hemos hablado de ello, ¿no? Son las que, digamos, tienen más posibilidades de llevar a un paciente hacia un taponamiento cardíaco. Hay algunas otras que difícilmente llevan a un paciente hacia taponamiento cardíaco, enfermedades autoinmunes, en fin, hipo o hipertiroidismo. Bueno, en los síntomas ya hemos dicho, paciente con hipotensión, tonos cardíacos apagados y presión venosa elevada, es la llamada triada de Beck, ¿no? Hipotensión, presión venosa elevada y tonos cardíacos apagados o atenuados. Vamos a encontrar taquicardia sinusal, pulso paradójico, signo de Kussmaul. En la placa de tórax, por la magnitud del derrame, vamos a encontrar lo que se llama el signo del matraz, como ustedes ven, ¿no? Toma el corazón prácticamente por esta efusión pericárdica, la forma de este instrumento que usamos mucho en el laboratorio, ¿no? Signo de matraz. Y luego también uno de los hallazgos es el pulso paradójico, ¿no? El pulso paradójico se explica cuando nosotros inspiramos, aumenta el retorno venoso, ¿no? Ese retorno venoso va hacia las cavidades derechas. Y normalmente lo que pasa es que cuando entra más volumen en la cavidad derecha, desplaza ligeramente el tabique interventricular y comprime ligeramente al ventrículo izquierdo. Y se produce una caída de la presión arterial sistólica, que es un fenómeno fisiológico, que es normal, que llega a ser menor de 10 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, eso es lo normal. En el momento de la inspiración, aumenta el retorno venoso, esto entra en las cámaras derechas, la cámara derecha, como recibe un mayor volumen, desplaza un poquito el tabique interventricular, presiona el ventrículo izquierdo y hace que caiga la presión sistólica en menos de 10 milímetros. Eso es lo normal, ¿ya? Pero cuando ya tenemos este tipo de situaciones en donde hay restricción o un aumento en la presión de las cámaras cardíacas, el volumen que ingresa ya no solamente comprime levemente, sino que hace una compresión mayor sobre el tabique y lo desplaza mucho más y origina una caída mayor de la presión arterial sistólica, ¿no? Eso es lo que se llama el pulso paradójico, ¿ya? Es el pulso paradójico. Entonces, esto es muy propio de los pacientes con taponamiento cardíaco. Bueno, aquí tienen algunas hallazgos que tenemos en el ecocardiograma. Yo no me quiero detener mucho en esto porque ya es un tema más de manejo de imágenes, de conocer un poco los fundamentos del ecocardiograma. Solamente recordarles la importancia del ecocardiograma, ¿no? Y la relación que tiene todo esto, como ustedes van a ver aquí. Permítanme retroceder un par de imágenes, ¿no? Todo esto que nosotros encontramos en el ecocardiograma está representado, digamos, por estos síntomas y signos clínicos que sí ustedes no deben olvidar, ¿ya? Paciente con taponamiento cardíaco es un paciente taquicárdico, hipotenso, con ruidos cardíacos apagados, que pueden presentar pulso paradójico, disneico y con clínica de bajo gasto. Ese es un paciente en taponamiento cardíaco. Bueno, hay toda una serie de, digamos, puntajes, escalas que nos pueden ayudar a la parte de evidenciar un taponamiento cardíaco, pero realmente es la parte clínica, ¿no?, la que nos lleva en forma mucho más certera, ¿no?, porque aquí hay que hacer una serie de evaluaciones, evaluar etiología, clínica y las imágenes, ¿no? Y no siempre a veces vamos a tener todo el tiempo del mundo para hacer esto, pero se los menciono porque de todas maneras, para que tengan conocimiento que también hay formas de evaluar mediante unas escalas la presencia de taponamiento cardíaco. Pero la verdad es más pasa por una sospecha clínica, confirmado con el ecocardiograma. Bueno, el tratamiento va a estar, como les dije, en base a lo que puede haber producido esto, ¿no? Muchas veces una disección aórtica puede llevar, pues,
a la presencia de un taponamiento cardíaco o la complicación de un infarto, como viene a ser la ruptura de la pared libre del ventrículo, ¿no? Todo este tipo de circunstancias nos pueden llevar a taponamiento y por tanto hay que hacer intervenciones inmediatas, ¿no? Pericardiocentesis, en fin, lo que corresponda según la etiología, ¿no? Taponamiento cardíaco, sospecha de etiología bacteriana o neoplásica, pericardiocentesis, ¿no? Si son ya, digamos, conocemos si se trata pues de una disección aórtica o es la rotura de una pared libre por un infarto, trataremos esa causa que es la causa de fondo, ¿no? No se olviden que los derrames pericárdicos graves ya son aquellos que evidenciamos por ecocardiograma con cifras mayores de 20 milímetros por ecocardiograma, ¿ya? Finalmente vamos a hablar de la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva ya es el resultado de una inflamación pericárdica de larga duración, ¿ya? Aquí ya vamos a tener un pericardio engrosado y calcificado y que va a comportarse pues con un patrón, con un compromiso diastólico importante porque no va a permitir que el corazón se llene adecuadamente, ¿no? Va a alterar fundamentalmente el llenado cardíaco. La fracción, digamos, de sistólica, la fracción se va a mantener en una suerte de gasto fijo. No así, el mayor compromiso está en el llenado cardíaco. Bueno, la etiología está dada por el proceso previo, ¿no? Por la pericarditis, la etiología previa de la pericarditis inicial. Generalmente está relacionada más a temas neoplásicos o bacterianos, como la TBC, o a las de radiación. Los pacientes que han recibido radiación, sobre todo en la zona torácica izquierda, desgraciadamente son los que son más propensos a desarrollar pericarditis constrictiva, ¿ya? Son los pacientes que tienen más compromiso y pueden llevar más rápidamente a pericarditis constrictiva. Hay una serie de métodos que nos ayudan desde el punto de vista diagnóstico a identificar una pericarditis constrictiva, como son la tomografía, la resonancia magnética. La placa de tórax también nos muestra algunas alteraciones y el ecocardiograma nos va a permitir valorar qué tan comprometida está la función diastólica, la función de llenado en este tipo de pacientes con pericarditis constrictiva. Aquí tienen una placa de tórax, aprecian, digamos, algunas líneas de calcificaciones que aprecian mucho mejor, como les dije, con la tomografía, ¿no? Entonces, ahí pueden apreciar ya algunas colecciones tipo de calcio, ¿no? De fibrosis con la resonancia, que ya nos da un mayor aporte al respecto. El tratamiento no queda otra que retirar el pericardio fibrosado, ¿ya? No hay otra alternativa, ¿ya? Queda el paciente, es la única solución, retirarle el pericardio, porque los tratamientos, digamos, médicos en este caso, generalmente no tienen mayor éxito, ¿no? La indicación, como ustedes ven, uno es pericardiectomía, ¿no? Muy bien, entonces, recopilando un poco lo que es la pericarditis, es una afectación del pericardio. La pericarditis aguda generalmente evoluciona entre 1 a 5 días. La mayor parte es de característica idiopática o viral. El tratamiento, no se olviden que también pues, la pericarditis aguda puede estar asociada a algunas otras patologías como VIH, en nuestro medio tuberculosis. El tema también por fármacos, ahí les mostré ciclofosfamida, amidarona, procainamida, por heridas punzopenetrantes que puedan también afectar al pericardio, relacionada a enfermedades autoinmunes, lupus entre ellas, ¿no? Y toda esta, digamos, corte etiológica generalmente produce algunas manifestaciones, algunas de ellas electrocardiográficas. Es uno de los 4 criterios que ustedes deben recordar para el diagnóstico de pericarditis, ¿no? Uno es el dolor,
otro es el frote, ¿no? El tercero son las alteraciones electrocardiográficas y el cuarto, la presencia o el empeoramiento de un derrame previo. 2 de esos 4 criterios le hacen el diagnóstico. El tratamiento es AINES o aspirina, uno de los dos. Si no responde, colchicina. Precaución con los corticoides porque hemos dicho que la mayoría tiene una etiología viral, por tanto hay que evaluar muy bien el tema de los corticoides, ¿no? Los derrames pericárdicos también hay que valorarlos. No se olviden que 30% de los derrames pericárdicos pueden terminar con un taponamiento cardíaco. Entonces, los derrames pericárdicos, según con el ecocardiograma, nos permite valorar si es un derrame leve, menos de 10 milímetros. Si está entre 10 a 20 milímetros, es un derrame moderado. Más de 20 milímetros es un derrame grave. En los casos, el taponamiento cardíaco, que ya es, pues, digamos, un compromiso mucho más severo, ustedes van a encontrar, desde el punto de vista clínico, sintomatología que nunca deben olvidar. El paciente va a estar hipotenso, taquicárdico, pues siempre les preguntan si el paciente está bradicárdico y muchos caen. No, el paciente está taquicárdico, hipotenso, taquicárdico, va a tener pulso paradójico, clínica de bajo gasto, ¿no? Son los síntomas, digamos, principales en un paciente con taponamiento cardíaco. Y las pericarditis constrictivas están muy relacionadas, pues, a enfermedades neoplásicas, TBC y sobre todo a eventos de radioterapia previa, tratamientos de pacientes con radioterapia previa. Para la pericarditis constrictiva la única solución es la quirúrgica. Hay que extirpar el pericardio porque los tratamientos médicos generalmente no tienen ningún tipo, no solucionan esta situación. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. No se olviden de las características del electrocardiograma, ¿no? Hemos mencionado, tienen características sui generis en eso. Sí, doctor. Sobre pericarditis, no hay cambio en las enzimas cardíacas. Puede haber, porque a veces hay afectación del miocardio vecino y puede elevar inclusive troponinas. Por eso es que confunde mucho con el síndrome coronario. Por eso es importante hacer, gracias María por la pregunta, había olvidado eso. Puede haber alteraciones en las troponinas porque se puede haber afectado el músculo, también cardíaco proximal y originar cambios en los marcadores. Gracias, me había olvidado de ese detalle. ¿Alguna? ¿Sí? En el taponamiento cardíaco, ¿cómo lo veo en el ECAG? Generalmente van a encontrar complejos de bajo voltaje, ¿no? Por la cantidad de líquido. También la alternancia eléctrica también se puede seguir dando, o sea, van a encontrar, digamos, cambios en el voltaje o en la dirección de los complejos del electrocardiograma. Sí. En el caso del derrame pericárdico, cuando el paciente llega a emergencia, mencionó que el tratamiento era dirigido a la etiología, pero ¿hay alguna fase previa de lo que se debe hacer? Sí, generalmente depende de la magnitud del derrame. Si es un derrame leve, solamente se hace observación y se le da su tratamiento convencional, aspirina, AINES. Pero si ya es un derrame grave, o sea, por ecocardiograma sale más de 20 milímetros, ya se tiene que hacer una pericardiocentesis, ¿no? Una pericardiocentesis guiada por ecocardiograma para tener más seguridad, y también se hace el estudio del líquido que se extrae, ¿no? El retirar líquido ayuda bastante al paciente en su hemodinámica, ya lo va a ayudar bastante. El problema es que si ese derrame es de tipo neoplásico o tuberculoso, el paciente se va a volver a llenar. Desgraciadamente es así, ¿ya? El paciente se vuelve a llenar. O sea, ustedes en ese momento le van a solucionar la emergencia, pero no le van a solucionar el problema, ¿ya? El paciente vuelve a llenarse, ¿no? Y muchas veces comienza a hacer lo que se llama los derrames pericárdicos lobulados. Comienza a localizarse por segmentos, por sectores, como a tabicarse, ¿no? Y posteriormente tienden a ser ya pericarditis constrictiva, ¿no? Entonces ahí la única solución, ya como les dije, es
retirar el pericardio. Bien, ¿algo más? Bueno, muchas gracias. Entonces nos veremos ya.